Buenos días, mi nombre es Nayibe Rodríguez, estudiante de Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua. En esta oportunidad le voy a hablar acerca de leyes especiales, dentro de ellas ley contra el secuestro y la extorsión, ley sobre hurto y robo de vehículos y ley penal de protección a la actividad ganadera. En la ley el secuestro y extorsión, en el artículo 1, establece que tiene por objeto prevenir, tipificar y sancionar los delitos de secuestro y extorsión y garantizar la protección de la integridad física de las víctimas y sus bienes. En el artículo 3 hablamos sobre el secuestro propiamente dicho, que quien ilegítimamente prive de libertad, retenga, oculte o arrebate o traslade a una o más personas por cualquier medio a un lugar distinto al que se hallaba, para obtener de ellas o de terceras personas un beneficio, dinero, documentos, títulos, será sancionado con de 20 a 30 años de prisión. Dentro de los tipos de secuestro, tenemos que quien simule estar secuestrado o secuestrada, esto está establecido en el artículo 4 de dicha ley. Serán sancionados con una prisión de 5 a 10 años. Luego tenemos el secuestro con fines políticos, conmoción o alarma, que están estipulados en el artículo 5 y serán sancionados con prisión de 20 a 30 años. El secuestro breve, que está establecido en el artículo 6, serán sancionados de 15 a 20 años siempre y cuando, si la víctima es rescatada dentro del tiempo señalado de este artículo por la acción de las redes de las autoridades competentes, sin que la liberación se produzca como consecuencia de la negociación con las autoridades. Esta se aplicará lo establecido en el artículo 3 de dicha ley, que sería de 20 a 30 años. El secuestro en medio de transporte, que está establecido en el artículo 7, que quien secuestra a los ocupantes de naves, aeronaves, vehículos o cualquier otro tipo de transporte serán sancionados con prisión de 20 a 25 años. El secuestro para canje de personas está establecido en el artículo 8 de dicha ley. Quien secuestre a una o más personas para exigir la liberación de personas sujetas a privativas de libertad. Estos serán sancionados de 10 a 15 años de prisión. El alistamiento forzoso está establecido en el artículo 9. Estos perpetradores obligan a las personas a formar parte de grupos armados irregulares y está sancionado con 15 a 20 años de prisión. Los agravantes del secuestro están establecidos en el artículo 10, así como los atenuantes del secuestro que están establecidos en el artículo 14. Luego venimos con la extorsión, que está establecido en el artículo 16, que establece que quien por cualquier medio capaz de generar violencia, engaño, alarma o amenaza grave de daños contra personas o bienes, constriñe el consentimiento de una persona para ejecutar acciones o omisiones capaces de generar perjuicios en contra de su patrimonio o de un tercero para obtener de ellas dineros, beneficios, títulos, documentos, serán sancionados con prisión de 10 a 15 años. La extorsión por relación especial está contemplado en el artículo 17. Quien se valga de una relación contractual, gremial, laboral o de confianza para extorsionar a una persona con el fin de obtener de ellas o de terceros distintos dinero, títulos, bienes, documentos, beneficios, serán sancionadas con prisión de 8 a 15 años. El cambio ilícito del curso de naves y aeronaves u otro medio de transporte está contemplado en el artículo 18 y está sancionado de 15 a 20 años de prisión. Los agravantes del delito de extorsión están contemplados en el artículo 19, que las penas de los delitos previstos en los artículos anteriores serán aumentados en una tercera parte. Luego les voy a hablar acerca de la ley sobre hurto y robo de vehículos. El objeto de esta ley tiene como objeto principal prevenir, tipificar y sancionar los delitos de hurto y robo de vehículos y conexos de ayudado al delito principal. En el artículo 1 establece el hurto de vehículos automotores. El que se apodere de un vehículo automotor
perteneciente a otra persona natural o jurídica con el propósito de obtener provecho para sí o para otro sin el consentimiento de su dueño, será penado con prisión de 4 a 8 años. En el artículo 2, la pena a imponer para el hurto de vehículos automotor será de 6 a 10 años de prisión si el hecho punible se cometiere en circunstancias agravantes. Luego tenemos que el artículo 4, la tentativa de hurto. Quien iniciare la ejecución de un delito de hurto de vehículo automotor, aun cuando no se produzca la consumación del mismo, será castigado de 2 a 4 años de prisión. El robo de vehículos automotores está contemplado en el artículo 5, el que por medio de violencia o amenaza de graves daños inminentes a personas o cosas se apodere de un vehículo automotor con el propósito de obtener provecho para sí o para otros será sancionado con pena de prisión de 8 a 16 años. En el artículo 6, la pena a imponer para el robo de vehículos automotor será de 9 a 16 años de presidio si el hecho punible se cometiere en circunstancias agravantes. El cambio ilícito de placas de vehículos automotores está establecido en el artículo 8, que también establece que quienes sustraigan, cambien o alteren ilícitamente las placas de vehículos automotores de su serial de carrocería o de motor para asegurar la impunidad de los autores de los delitos de hurto y robo o de sus cómplices para obtener un provecho económico para sí o para un tercero serán sancionados de 2 a 4 años de prisión. Luego les voy a hablar acerca de la Ley Penal de Protección a la Actividad Ganadera. El objeto de esta ley está contemplado en el artículo 1 de dicha ley, que establece que la ley tiene por objeto tipificar como delitos que ocasionen perjuicios a la actividad ganadera con fines económicos, experimentales y cualquier otra actividad conexa establecidos sancionados penales correspondientes. Dentro del artículo 6 tenemos los delitos de robo, hurto y apropiación indebida, quienes mediante violencia o amenazas graves de daños inmediatos a personas o cosas haya constreñido al dueño, detentor o a otra persona presente en el lugar del delito que se le entregue o se le apodere de una o varias cabezas de ganado que formen o no parte de un rebaño serán penados con prisión de 4 a 8 años. Igualmente incurrirá en esta pena cuando, una vez perpetrado el delito, el individuo utilizare la violencia o amenaza para procurarse la impunidad o procurarla a cualquier otra persona que haya participado en el mismo. Tenemos que el hurto de ganado, quien se apodere de una o varias cabezas de ganado ajeno que forme o no parte de un rebaño sin consentimiento de su dueño o de quien deba darlo, será penado con prisión de 4 a 8 años. Esto está contemplado en el artículo 8. La apropiación indebida está contemplada en el artículo 11. Quien se apropie de una o más cabezas de ganado ajenas o su producto que se le hubiere confiado o entregado por cualquier título que se comporte a la obligación de restituirlo o hacer un uso determinado será penado con prisión de 4 a 10 años. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero les sea de su agrado y puedan utilizar el material. Gracias.